Hola, buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Lauren. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar puntuales y tengo un pequeño, vamos, un par de vídeos corporativos que metemos ahora y así a los que están más rezagados, pues le dejamos ahí un par de minutos o tres que duran estos vídeos y luego ya comenzamos. Javier, como siempre, te quedas ahí al otro lado, tú en Bilbao, yo en Ujú. Madrid, pero si hay algún problema, alguna cosa, estate pendiente del chat también. Y nada, Perfecto. agradeceros antes de comenzar con los vídeos, agradeceros vuestra asistencia. Espero que sea de utilidad el webinar y creo que, bueno, va a ser también algo divertido. He metido por ahí alguna sorpresita divertida. Venga, hasta ahora, Javier. Venga, hasta ahora.
de comunicaciones. Y si el conector es trifásico, como el de este vehículo que está en la foto, pues tiene L1, L2, L3, neutro, tierra del centro y las comunicaciones. Potencia de carga hasta 63 amperios y 43,8 kilovatios. Aquí tengo que puntualizar que estos 43 kilovatios se habían empezado a dejar de usar en lo que son coches, pero están empezando a utilizarse en lo que son vehículos industriales, de vehículos de limpieza, vehículos municipales de recogida de basuras, etc. Nos están viniendo ya con esta potencia de carga en modo 3 de 43 kilovatios. Con lo cual, y lo dejo ahí marcado, nosotros disponemos de un cargador doble de 2x43, Viaris City. Bien, esto en lo que es modo de carga 3. En modo de carga 4, pues el CCS, el combo del tipo 2, ¿vale? Que es el europeo. Y aquí vemos la parte del vehículo, este sería el conector del vehículo y este sería la manguera con la conexión del cargador. Y lo que vemos es que utiliza la parte del tipo 2 en la parte de arriba y los bornes de conexión de corriente continua. Bien, recordaros también, ahora que somos ya más de 60 personas, recordaros también, si tenéis alguna duda, queréis ir añadiendo en el chat, o hay alguna otra opción que se llama PID o algo así, que también podéis poner ahí las preguntas que luego repasaremos al finalizar el webinar. Seguimos avanzando, hemos visto modos de carga, hemos visto cómo cargaría un coche alterna, continua y los conectores. Bueno, pues vamos a ver los vehículos eléctricos, coches, ya no vamos a analizar bicicletas ni patinetes, vamos a analizar coches. Entonces, los vehículos están divididos en 100% eléctricos y los vehículos híbridos enchufables. Empiezo por estos. Son vehículos que tienen combustión y tienen batería eléctrica. Las baterías, lógicamente, son pequeñas y, bueno, pues no pueden cargar en continua, como he dicho, la mayoría de ellos, y sí que cargan en alterna y a lo mejor tienen que cargar, depende del uso, 2 veces al día, ¿no? Al usuario del vehículo eléctrico, pues le gusta tenerlo siempre cargado para ir en modo eléctrico. Sabéis que la energía está a unos costes mínimos históricos debido al viento, dicen, y a las renovables. Bueno, pues lógicamente es más económico circular en modo eléctrico que en modo combustión. Aparte del beneficio medioambiental que ello tiene, sobre todo para los ciudadanos de las ciudades. Valga la redundancia. Vale, y el vehículo 100% eléctrico, pues baterías ya sí más grandes, en torno a 30-100 kWh. Habrá vehículos seguramente de gamas altas que a lo mejor ya incorporan baterías incluso de más de 100 kWh con autonomías, bueno, bastante más grandes. Aquí tenemos el pack de baterías, aquí tenemos la base de enchufe, el cargador de a bordo sería esta parte que vemos aquí, azul, de atrás. Y bueno, pues un motor eléctrico, dependiendo del vehículo, puede tener o 1 o 4 motores, uno en cada rueda, también hay esa opción. Bien, visto un poco los coches, pues vamos a ver coches que hay en el mercado. No he metido coches con baterías muy grandes, vamos a analizar primero, también me voy por la derecha, analizamos los híbridos enchufables, baterías, como ya he dicho, aproximadamente entre 8 y 15 kilovatios, y sí que tenemos híbridos enchufables ya con unas autonomías, bueno, pues bastante decentes. Por ejemplo, Ford Kuga y Peugeot 3008, pues fijaros, 74 kilómetros en autonomía 100% eléctrica o 72. ¿Esto es real? Bueno, estos 74 se podrán llegar a conseguir, pero en condiciones muy óptimas. Lo real en verano será aproximadamente 60-64 en este modelo, que además mi hermano tiene este modelo. 60-64 kilómetros sí es fácil de conseguir, pero en invierno sabemos que el rendimiento de las baterías baja y ahí quizás se quedan 50-54, ¿vale? Para que tengáis un poco la noción del híbrido enchufable. En lo que se refiere a 100% eléctricos, pues analizo el Tesla Model 3, archiconocido, el modelo de menor batería que tiene, que son 54 kWh. De aquí todos son baterías más grandes, pero que tiene ya una autonomía de 448. ¿Esto se puede llegar a conseguir? Sí. ¿Es lo normal? No. Lo normal serán pues los 350, 380 kilómetros de autonomía.
y también enseñaros un modelo de Volkswagen, el Volkswagen ID.3, con una capacidad de la batería de 82 kWh y una autonomía estimada de 522, bueno, pues que será más bien pues 450 aproximadamente. Pero como veis ya, autonomías bastante decentes. Esta fuente de datos no la he puesto yo, tengo aquí, si queréis anotar o sacar una diapositiva, un pantallazo, porque en estas páginas web donde yo he cogido estos datos, bueno, pues analizan bien todo lo que son las autonomías de los vehículos. Muchas veces es más fácil y por eso agradecer de aquí la ayuda que nos dan estas webs, porque las webs de los fabricantes, bueno, pues muchas veces es difícil de encontrar estos datos tan bien puestos, ¿no? Bien, y esta es la pregunta típica que siempre se hace: ¿cuánto tarda un coche eléctrico en cargar? Bien, vamos a intentar dar respuesta a eso, ¿vale? Para saber cuánto tarda un coche eléctrico en cargar, hay que saber primero la capacidad de la batería del vehículo eléctrico. Si hacemos la cuenta de un vehículo de 50 kWh, por ejemplo, y lo dividimos entre la potencia del cargador externo, ¿vale? Entonces, si tenemos un cargador, por ejemplo, en mi caso personal, de 7,4 kilovatios, pero que la potencia, ¿vale? Porque luego condicionantes, ¿vale? Mi cargador es de 7,4, pero nunca carga 7,4. ¿Por qué? Porque la potencia ofrecida al cargador puede variar. En mi caso, la potencia contratada de mi vivienda son 5,5 kilovatios. Entonces, no me va a cargar nunca a más de 5 kilovatios. Entonces, 50 kilovatios, nunca, daros cuenta que si un vehículo es de 50 kilovatios, nunca va a cargar esos 50 kilovatios, porque la propia marca de vehículos se queda con 4 o 5 kilovatios que no le da al usuario como autonomía, se los reserva para él. Entonces, se va a cargar realmente 45 kilovatios, que si lo dividimos en 5 kilovatios aproximadamente de mi vivienda, ¿vale? Tendríamos un resultado de 9 horas para cargar la batería completa de mi vehículo en una vivienda. Si tuviéramos cargadores más potentes y cargadores, aquí hay otra cosa a tener muy en cuenta: el cargador de a bordo. Por ejemplo, mi vehículo es de 7,4, hay vehículos de 6,6, hay vehículos de 11 kilovatios, pues eso es otro dato a tener muy en cuenta. Teniendo en cuenta todos estos datos, nos sale un pequeño jeroglífico, que es lo que veis aquí, ¿vale? Un pequeño jeroglífico donde aquí vemos las potencias del cargador externo, el modo de carga 2, como veis en un Suco, mi vehículo, que sería este, tardaría 27 horas en cargar, completamente desaconsejable, pero a la potencia que tengo en mi vivienda, pues veis aquí 10 horas analizando los 50, ¿vale? Yo he cogido los 45, 50 kilovatios nunca voy a tardar. O sea, estos son números máximos, ¿vale? Por ejemplo, un vehículo trifásico, el Volkswagen ID.3 trifásico, pues en un cargador trifásico de 11 kilovatios tardaría 7 horas, ¿vale? Y luego, si hacemos la recarga en corriente continua, pues ahí vamos a tardar menos tiempo, lógicamente, dependiendo de la potencia del cargador externo. Los fabricantes lo que dicen es la velocidad de carga a la hora. El dato que dan es que carga, por ejemplo, los Peugeot, 436 kilómetros en una hora, ¿vale? O, por ejemplo, el Tesla dice que puede, fijaros, 1237. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga en continua también varía, ¿vale? Del propio vehículo. Bien, dicho esto, cosas a tener en cuenta, que veis aquí en rojo. Digamos que la verde es la mejor opción de recarga, pero fijaros que aquí un vehículo monofásico, 7,4, carga en una fase hasta 32 amperios. Si cogemos un cargador externo, que nosotros ya no fabricamos estos cargadores de 11 kilovatios, pero si cogemos uno de 11 kilovatios, voy a tardar más tiempo en cargarlo que si lo cargo en uno monofásico, porque le voy a dar 16 amperios en una fase y no 32, ¿vale? Porque el coche es monofásico. Por eso hay aquí un pequeño jeroglífico, pero bueno, son cosas a tener en cuenta. Al final, los que estamos metidos en esto tenemos
hasta donde estamos ahora, ¿no? Que es la modificación del código técnico. Pero esto es en cuanto a dotaciones de puntos de recarga, ¿vale? Entonces, en edificios o estacionamientos de nueva construcción, en 2014, viviendas únicamente había que poner preinstalación y en un 15% de las plazas, ¿vale? También había que hacer una previsión de potencia, eso es importante. La previsión de potencia a un 10% de las plazas, con una potencia mínima de 3,7 kilovatios. En aparcamientos privados no residenciales ya había que colocar una estación, desde 2014, una estación de recarga cada 40 plazas. Y en aparcamiento de administración pública, lo mismo, una estación cada 40 plazas. A partir de aquí viene, en noviembre de 2017, la guía técnica de aplicación, donde, da consejos de cómo hay que hacer las cosas, una interpretación de la ITCBT 52. Pero, desgraciadamente, tiene un carácter no vinculante y, bueno, hay quien dice, pues le hago caso a lo que dice la ITC, o sea, la guía técnica, mejor dicho, o no le hago caso a lo que dice la guía técnica. En cualquier caso, no amplía la dotación de cargadores. Y desde el 2017 damos el salto a 2021, casi 2022, donde aquí sí hay un gran salto en lo que es la instalación de puntos de recarga, porque sale el Real Decreto este de aquí, conocido como de recarga y autoconsumo, donde se exige instalar antes del 1 de enero del 2023 en todos los aparcamientos existentes, que sean privados, no de vivienda, ¿vale? No de vivienda, una estación de recarga cada 40 plazas o una estación de recarga cada 20 plazas o fracción. Esto, todavía hay parking que no se han acometido esta infraestructura y que el día que se le haga una revisión a ese parking, pues el que va mirando tantos extintores, las luces de emergencia están correctas y los puntos de recarga, ¿andan? Pues no están, pues tanto tenéis un plazo para ponerlos de X días, X meses, ¿vale? Y ahí todavía en 2024, es más, en 2023, todo el año de 2023 y todo el año de 2024 se ha ido instalando, cargadores para estos parkings, ¿no? A partir de aquí, en junio del 2022, se modifica el Código Técnico de Edificación. Este sí que es una modificación directa sobre lo que dice la ITCBT 52 y lo que dice es que para obra nueva o reforma de instalaciones, pues hay que acogerse a lo que marca este Código Técnico de Edificación. Por ejemplo, la preinstalación en uso residencial privado, el 100% de las plazas tendrán que estar dotadas de infraestructura de recarga. No cargadores, pero sí la preinstalación para esa infraestructura. En edificios privados no residenciales, lo que hace es coger lo que dice el Real Decreto de diciembre del 21, que es una estación de recarga por cada 40 plazas. Y si es de titularidad pública, pues una estación de recarga cada 20 plazas. Y también hacer preinstalación, que la ITC no decía nada, aquí ya se dice del 20% de las plazas. Bien, dicho lo cual, nos queda una radiografía. A ver, voy a borrar aquí para que se vea un poquito mejor, porque la calidad es poca. Nos queda una radiografía donde podemos analizar que en edificios no residenciales privados de 21 a 1000 plazas habrá que instalar un punto cada 40 plazas. Si supera las 1000 plazas, un punto de recarga cada 100 plazas. Y en los públicos de 21 a 500 plazas, un punto de recarga cada 20, y si supera las 500 plazas, uno cada 100. Bien. Bueno, pues esto es en lo que instalación de puntos de recarga, sobre todo porque debido a los precios y demás, pero sobre todo para cargadores de corriente alterna, ¿vale? A nadie se le ocurría meter un cargador de corriente continua, ¿no? Para estos parkings. Ahora bien, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética estipula, aquí ya sí entramos directo en lo que es recarga en corriente continua, estipula que las estaciones de servicio están obligadas a contar con al menos un punto de recarga eléctrica en sus instalaciones o en un radio de 300 metros.
el número de litros que esa gasolinera dio o vendió en 2019 es el que se delimita para decir qué puntos de recarga hay que colocar. ¿Vale? Entonces, el artículo 2 de esta ley es la que dice nuestra evolución ha ido en cargadores más estéticos, con cuadro exterior o con cuadro incorporado en el punto de recarga. Y como veis aquí, bueno, pues ese modelo de cargador también en centros comerciales, Centro Comercial X Madrid de Alcorcón, hoteles en Valencia, instalaciones de vehículos municipales para el alumbrado público. Bueno, este es un pequeño vídeo que no viene a cuento. Y aquí ya, bueno, pues los modelos más modernos, otro tipo de instalaciones que podáis ver. No voy a entrar en profundizar en estos cargadores de AC, pero que veáis para barredoras municipales también se pueden cargar con este tipo de cargadores. Y para empresas, aquí un concesionario del grupo Stellantis en Madrid. Y bueno, pues sin más, alguna foto más. También lo que es entornos domésticos. Aquí incluso hay grupos de usuarios de vehículos como estos de Tesla que, bueno, pues le gusta mucho cómo funciona el equipo y todas sus funcionalidades. Y aquí entramos a la recarga en entornos públicos. Lo que estáis viendo es el Viaris City, nuestro modelo de primera generación en entornos públicos. Y lo que os vengo a presentar hoy son los nuevos cargadores Viaris para entornos públicos, ¿vale? Vamos a ir viendo, analizando poco a poco, pero antes de eso, una pequeña sorpresita que... bueno, aquí una foto de estos cargadores ya instalados. Se está fabricando a muy buen ritmo el Viaris City Plus y los Viaris Gravity y el Lander también. Ya tenemos algunos pedidos y eso que son de muy reciente incorporación. El nuevo Viaris City, bueno, me gusta denominarlo, aquí se ve bien, ¿vale? Denominarlo como el iluminado. Ahora veremos el porqué. ¿Vale? Vamos a desgranarlo un poquito. Hay mucho texto, yo os lo cuento, no perdáis el tiempo en leerlo todo, pero cosas importantes de este cargador. Bueno, pues cosas importantes es
que está diseñado y fabricado para el uso en entornos públicos, construido en chapa de aluminio de 6 milímetros y con alta resistencia al calor y a la humedad, y que su envolvente es antivandálica. También muy importante que lleva el sistema de seguridad de aislamiento eléctrico conforme con la norma IEC. También muy importante, cada una de sus tomas, tiene 2 tomas, tiene el detector de fuga de corriente de componente continua, ¿vale? Esto es la diferencia que hay entre un diferencial tipo A y un tipo B. Nosotros lo llevamos incorporado en el cargador. Un detector de fuga de continua para cada una de las tomas. Aparte de esto, bueno, pues que tiene comunicación Wi-Fi, Ethernet, lector de tarjetas RFID, el 4G como veis es opcional. Y importante, las cosas importantes me las dejo para el final. Las bases tipo 2 siguiendo esta normativa, pero añadiendo un enclavamiento mecánico. Cada vez que el cargador comunica con el coche se queda enclavado el conector para cuando se realice el proceso de carga, y esto es lo importante, una supercap de emergencia que desenclave el conector en caso de que se vaya la luz del dispositivo, de que salte alguna protección o haya un apagón, el usuario no se queda pillado con la manguera, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, que incorporamos esa supercap, que al final no deja de ser un condensador que permite abrir ese enclavamiento en caso de pérdida de alimentación. Aparte de esto, un obturador mecánico que no deja libres los elementos de tensión del conector. Si alguien levanta la tapita, ahí, aunque haya un error en el cargador y haya tensión, ¿vale? Normalmente no va a haber tensión, pero aunque la haya, no va a estar eso al aire. Y también, y muy importante y muy novedoso, medición y monitorización de temperatura del conector. ¿Esto para qué se hace? Además de poderlo, cuando digo monitorización, yo lo puedo ver en la app Viaris o en los sistemas que tengamos de recarga, pero también lo que hace es parar la carga en caso de superar el rango de temperatura de seguridad, antes de que se llegue a fundir el plástico de los conectores, ¿vale? Esto muy importante también. Y lo siguiente, ¿por qué le llamo yo el iluminado? Pues porque, fijaros, la parte de abajo tiene un nivel de iluminación horizontal a nivel del suelo de 107 lux. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es la normativa exige que en las estaciones de recarga haya un nivel de iluminancia de 20 luxes. Nosotros incorporamos 107 ya en el propio cargador. Y en las bases tipo 2 todavía más, 160, ¿vale? Si medimos la iluminancia aquí, que nos lo da este otro LED que hay aquí no se ve, ¿vale? Pero está aquí, tenemos 160 lux. ¿Qué es lo importante de esto? Pues imaginaros, si tenemos un proyecto donde hay que instalar 5 o 6 puntos de recarga, no tener que estar midiendo la luminosidad para decir, oye, lo instalo aquí o lo instalo allá. Directamente instalo el cargador, sé que el cargador me aporta la iluminación necesaria y no tengo ni que meter una iluminación aparte, cambiar una farola, poner una farola una farola más, ¿no? Entonces eso es muy importante a la hora de proyectar los equipos. Y luego cosas que, bueno, Orbis en cargadores somos un referente y por eso también estamos haciendo patentes, como por ejemplo, si este cargador está en un sistema de modulación, un SPL o etc., lo que hacemos es una conmutación automática de fases para, en caso de que no haya potencia disponible para cargar en trifásico, podemos cambiar a monofásico o trifásico en función de la potencia disponible. O sea, el cargador, si no tiene potencia disponible para darle por las 3 fases, apago y enciendo en una para seguir cargando el vehículo, ¿vale? Esto es importante y creo que luego hay un vídeo que lo explica. Esos son lo que son características constructivas del equipo, lo que habéis visto, bueno, y alguna funcionalidad, pero más funcionalidades, posibilidad de visualización en app Viaris, funciones avanzadas con limitación de potencia por grupo, cargador o toma, programador horario integrado, tramos de potencia, y luego doble protocolo de comunicación, MQTT-S y OCPP. ¿Para qué? El MQTT se utiliza
para mantenimiento y configuración de los equipos, y el OCBP se podrá utilizar o no para el uso en plataformas de
equipo, pues ahí la veis, 96 amperios, 128 cuando se le incorpora la parte de alterna. Las mangueras son un poquito más cortitas, pero retráctiles, ¿vale? Que se mete por aquí un poquito el cable para que no quede todo colgando. Y luego la parte de alterna es base tipo 2. Igual que su hermano menor IP55 y K10, con lo mismo, el lector de tarjetas TPV opcional, la pantalla táctil de 10 metros y algo que no he puesto aquí, pero es muy importante. Ahí me pongo un negativo a mí mismo, que es que este equipo viene de serie ya con todas las protecciones. Aquí sí hay espacio para albergar todas las protecciones y viene de serie con ellas, ¿vale? Siempre viene ya con las protecciones, donde nosotros tendremos que acometer el equipo en 400 voltios y dependiendo si es de 96 o de 128, pues esa es la acometida que tenemos que llevarle. ¿Vale? También en el proceso de recarga de continua se activa directamente el sistema de ventilación forzada. También muy silencioso y bueno, pues se puede incorporar SPL y balanceo dinámico de potencia. Bien, dicho lo cual, hemos visto los equipos de continua y el equipo de alterna destinados para entornos públicos. Voy a repasar para ir terminando y agradezco que sigáis más de 70 personas en directo viéndolo. Y bueno, pues voy a repasar un poco nuestras características o funcionalidades más destacadas, ¿no? Y entre ellas, lógicamente, el SPL. Esto es lo que la normativa habla de sistema de protección de línea, que habla que es una solución opcional pero muy recomendable para los esquemas de instalación. Bueno, pues estos esquemas. Y si hay un SPL, la ITC dice que se permitirá aplicar un factor de simultaneidad del 0,3. El ejemplo fácil y rápido: si instalo 10 cargadores de 7,4 kilovatios, no tengo por qué pedir o tener disponibles 74 kilovatios, sino que lo puedo hacer con 22 kilovatios. En caso de no existir SPL, el factor de simultaneidad será igual a 1. Las características principales del SPL que nosotros fabricamos, pues que sigue la normativa ITC y la especificación UNE 0048-2017, que es un funcionamiento autónomo sin necesidad de supervisión, totalmente online, no hay que pagar licencias. También ahora veremos alguna diapositiva que podemos tener una monitorización del SPL totalmente gratuita. Y bueno, ¿cómo funciona? Modula la carga de los vehículos conectados. En caso de no haber potencia disponible, reduce de forma equitativa el porcentaje de potencia. Y es totalmente compatible con las soluciones de Viaris Solar, ¿vale? Pudiendo programar que todos los vehículos carguen con los excedentes o con el modo híbrido, que es el ideal. El modo híbrido, que es el que, bueno, quita un poquito los fallos cuando no hay potencia suficiente de solar. Aquí vemos un poco a grosso modo cómo funciona. Si tengo más consumo en el edificio, tengo menos porcentaje de potencia para darle a los vehículos, y si se reduce la potencia en el edificio o tengo menos vehículos conectados, el resto de vehículos pueden cargar al 100% de potencia. Bien, dicho lo cual, para que veáis un poco a grosso modo, es una instalación que me gusta enseñar porque desde 2020 que se terminó esta instalación, sigue siendo la instalación con más puntos de recarga en la misma obra en España y posiblemente en Europa. 396 cargadores instalados en obra nueva. Los cargadores se pusieron de la potencia mínima, que son 3,7 kilovatios, por 396. El total eran casi 1500 kilovatios, que gracias a la instalación del SPL se quedaron en 439. Esto es el ser o no ser. Evidentemente esto es a grosso modo, pero tenéis que ser conocedores que casi todos los cargadores que se proyectan para obras de 5 o 6 cargadores al final acaban yendo con el SPL, que es un muy buen complemento y casi indispensable en las instalaciones. Aquí veis las fotografías de la puesta en marcha ya por 2020 de esta instalación. Hoy en día están utilizando plataforma, los vecinos cargan, les llegan los recibos de forma automática con la plataforma Viaris
bueno, pues y el tema del SPL también muy interesante. Aquí veis la monitorización, ¿vale? La monitorización la hemos incluido en los cargadores de segunda generación, segunda y tercera. Estos cargadores que veíais antes no tienen monitorización, funciona solo, nos tenemos que fiar. No saltan los plomos, por así decirlo, ¿no? Pero aquí vemos la monitorización de los sistemas nuevos, ¿no? Tenemos un panel SPL donde en todo momento estamos viendo la potencia contratada. En este ejemplo real eran 25 kilovatios. El consumo en ese momento eran casi 5.000, pues el 0,20 del porcentaje y la potencia se estaba repartiendo en 3 fases, ¿no? Y realmente había un vehículo conectado. Aquí se ven todos los vehículos que están conectados al SPL. Bueno, realmente hay 2 vehículos conectados. Esto es el consumo, kilovatios hora, ¿vale? Y esta luego la potencia instantánea. Bien, como veis, seguimos sacando funcionalidades, seguimos sacando software y esto no para, la rueda no para. Os he comentado antes, conmutación automática de fases. Esto es para los cargadores trifásicos y es algo muy interesante que mejor que yo lo explica el